Yo quiero comenzar, como siempre, agradeciendo la generosidad de Benjamín Herreros y de todos mis compañeros del instituto y darme la oportunidad de compartir esto. Y además, el lujazo que vamos a tener ahora, porque con todo respeto y admiración, voy a presentar a dos grandes monstruos de la bioética. Bueno, primero Miguel Ángel Sánchez va a hablar del nacimiento de la bioética. Miguel es una persona encantadora, pero eso va para después, pero además fue profesor de Historia de la Ciencia, de Humanidades, de Magíster de Bioética desde los 90, ¿no, Miguel? Finales de los 90. Formaron a la mayoría de médicos porque aquí no había conocimientos de comités de bioética, ni de ética, ni de nada. Y en parte con Diego Gracia porque él estuvo en la Universidad de Chicago formándose. Y toda esa nueva bioética, antes no era como ahora, no te conectabas por internet, tenías que irte, vivirlo y aprenderlo. No había ni el online ni nada. Y bueno, no les cuento la cantidad, me comería todo el tiempo yo de participación en investigaciones nacionales, internacionales, por supuesto que da clases, que tiene libros. Bueno, ¿qué voy a decir más? ¿Se me olvida algo? Bueno, y el otro no en segundo lugar, sino al mismo lugar de monstruo, Javier Rivas. Javier Rivas es doctor en medicina, máster en bioética y en administración de servicios sanitarios, y también ha dado clase de metodología de la investigación cuantitativa para la Universidad Pontificia de Comillas, y también counseling y relación de ayuda en la Católica de Valencia, si no me equivoco, y comparto un amor con Javier secreto, porque él ha trabajado primero en medicina interna, en gerontología y en cuidados paliativos. ¿En qué años, Javier? Por eso digo monstruo, porque fue uno de los fundadores, diríamos, impulsores de los cuidados paliativos. Y a posteriori en el Hospital San Rafael, y ahora está, por ser breve, ¿seguís interesado ahora que estás jubilado en la protección de datos, las nuevas tecnologías y eso? Sí. Vale, es que no va a cambiar nunca. Y también, lo más relevante, están los dos interesados en la humanización de la asistencia sanitaria y son los dos magníficas y adorables personas. Así que, bueno, te doy paso, Miguel. Muy bien, pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias por la cariñosa presentación. Y sin más preámbulo empezamos a hablar de nuestro tema. Nos vamos a preguntar por qué nació todo esto de la bioética, por qué suscitó interés, por qué encontró una acogida, ¿no? Y por qué se desarrolló tan rápidamente. Esto es un fenómeno social curioso que vamos a intentar entender. Vamos a intentar entender porque tiene más fondo de lo que parece. Porque no vamos a hablar solo de una disciplina académica o de una teoría ética. No, no. Vamos a hablar de un fenómeno de mayor calado en nuestro mundo. Y vamos a ver si conseguimos
abordarlo. Vamos, en primer lugar, cuando Potter, el creador de la palabra bioética, escribió su artículo en 1970, él hacía una petición muy curiosa, Él detectaba una carencia en la ciencia. Y entonces entendió que hacía falta una nueva disciplina, a la que llamó bioética, que combinara el conocimiento biológico con el conocimiento de los sistemas de valores humanos. Pedía una disciplina de fusión. ¿Y qué significa esto? Pues significa esto que él reconocía que el conocimiento biológico carece de un sistema de valores humanos. Él detectó esta carencia y creyó que había que remediarla. Creyó que el diálogo entre científicos, que son los que conocen los datos y los fenómenos, el diálogo entre ellos y los humanistas, que él creía que eran los que conocían y manejaban los valores, pues querían que de este diálogo iba a salvarse la ciencia y todo lo que la ciencia trae consigo, y la técnica. Y iba a evitar los males que empezaban a verse en aquel entonces. Él creía muy grandilocuentemente que ese diálogo completador de la ciencia era necesario nada más y nada menos que para preservar a la humanidad de su autodestrucción, que ya empezaba a verse posible, y para fomentar la calidad de vida, en la que él detectaba ciertas carencias en nuestra forma de vivir, ciertos peligros en nuestra civilización que la ciencia había contribuido a traer, pero que esa misma ciencia no sabía cómo solucionar. Y Potter pensaba que los humanistas eran los que poseían esos necesarios valores que podrían aportar a la ciencia. Bueno, este fue el planteamiento de Potter. Vamos a ver qué pasó después. Pues para entender el problema de Potter, tengo que contaros una pequeña historia. La historia de cómo en el mundo moderno, en la modernidad, la que empieza sobre todo con la revolución científica del siglo XVII, XVIII, pues la modernidad fue una nueva forma de entender la civilización y el pensamiento y la organización de la sociedad. Hubo un proyecto, es lo que se llama el proyecto de la modernidad. La modernidad como etapa cultural es el resultado de un proyecto. Y vamos a ver cuál es. Es el proyecto de la modernidad, que se llama, ¿no? El proyecto progresista, ilustrado de la modernidad. Bueno, pues ese proyecto de la modernidad que formularon explícitamente sobre todo los llamados filósofos de la Ilustración, del siglo de las luces, pues consistió, entre otras cosas, que no podemos detallar ahora, pero en lo que nos interesa consistió en desarrollar separadamente la ciencia, la ética y el arte. La ética, el proyecto de la modernidad conlleva una especialización de funciones, ¿verdad? Por un lado estaba una ciencia que tendría que ser objetiva, limitada a los datos, sin valoraciones, sin significados, y que tendría que ser desarrollada por los científicos como especialistas en el conocimiento objetivo, y que, por otro lado, tendría que estar separada una ética que también tendría que tener sus propios cultivadores, sus propios especialistas, pero que no tendría nada que ver con la ciencia. Ni la ciencia tendría nada que ver con la ética, ni la ética tendría que ver nada con la ciencia. Tendrían que desarrollarse separadamente. Y finalmente el proyecto de la modernidad abrió una tercera esfera, que era la esfera del arte.
También los artistas tendrían que funcionar al margen de la moral, al margen del conocimiento de la ciencia, al margen de la realidad. Tendrían que tener su propio mundo de creación estética o esteticista, al margen de la ética y de la ciencia. Son las tres esferas de la modernidad. Entendían los filósofos de la Ilustración que formularon este proyecto que los potenciales de cada una de estas esferas podrían desarrollarse al máximo, sin interferencias, sin limitaciones, sin cortapisas, y que esa acumulación de conocimientos en cada una de las tres esferas, sobre todo en la esfera de la ciencia, para que nos vamos a engañar, aumentaría el poder y la organización racional de la vida hacia un progreso ilimitado. Este es el ideal del progreso, que acompaña a la modernidad desde sus orígenes, el ideal del progreso ilimitado. Un sociólogo, Max Weber, señaló, pues, esto de las tres esferas lo tenéis explicado en un sociólogo que se llama Max Weber, que fue el que desarrolló, el que explicó todo esto, ¿no? Max Weber precisamente caracterizó a la modernidad, a la cultura moderna, como la separación de una previa racionalidad metafísico-religiosa, porque claro, antes de todo esto estaba el antiguo régimen, estaba una ciencia y una religión muy imbuida de ciertos presupuestos metafísicos, espiritualistas, que los filósofos de la Ilustración, desde un punto de vista racional, empezaron a negar, a discutir. La modernidad también es una lucha contra la superstición, contra la magia, contra la religión ciega. Bueno, es que la ciencia antigua estaba imbuida de una metafísica, de unos significados, de unas finalidades, de unas funciones, de unos sentidos. La ciencia moderna es muy distinta a la ciencia antigua, en que precisamente la ciencia moderna no tiene ninguna idea de finalidad, de sentido, de valor. Quiere ser independiente y atenerse exclusivamente a los hechos. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Estas tres esferas se iban a desarrollar independientemente. Los expertos se reservaban el conocimiento, la última palabra en cada una de sus esferas, y esos expertos pensaban que eran los encargados de educar al pueblo. Se pensaba que el pueblo necesitaba ser educado por los expertos. Y oye, los expertos tuvieron mucho éxito, porque los expertos en la esfera científica acabaron configurando toda una cultura moderna cientificista y reduccionista en el dato, que se olvidó hasta de que existía una ética. Se olvidó hasta de que la ética existe. Se olvidó hasta que existe el mundo de los sentidos, el mundo de la espiritualidad, que abarca más allá de lo que está pasando ante mis ojos en este momento. Y tuvieron éxito, sobre todo en esta educación del pueblo, sobre todo los científicos, y han configurado una cultura actual que es predominantemente cientificista. Bueno, seguimos. Pero ya en el siglo XX, algunos científicos de vanguardia comenzaron a notar el déficit moral de la ciencia. El déficit moral de una ciencia positiva que solo se atenía a los datos. Por ejemplo, a mediados del siglo XX, algunos científicos notables, al principio en el mundo de la física, empezaron a expresar las primeras inquietudes acerca del progreso científico, las bombas nucleares capaces de usarse para la guerra de aniquilación. Otros científicos empezaron a preocuparse de las consecuencias del ADN recombinante y la dispersión de microorganismos modificados en el medio ambiente que podrían alterar totalmente la ecología, y los daños medioambientales resultantes de la propia manipulación tecnológica también comenzaron a preocupar. De manera que fueron en los años 60 del siglo XX cuando aparecieron las primeras conferencias internacionales promovidas desde el ámbito de la ciencia sobre los peligros del progreso científico, un concepto que para el progresismo ilustrado no había existido. Esto de los peligros del progreso, no.
el progreso siempre había sido considerado bueno y necesariamente. Es a mediados del siglo XX cuando algunos científicos de vanguardia empiezan a pensar que el progreso tenía sus riesgos. Esta es la historia que les estoy contando. Este temor acabó pasando también a la opinión pública, que de confiar ciegamente en la ciencia y en el progreso científico empezó a preocuparse de lo que estaba pasando y a cuestionar incluso la ciencia. A nivel de cultura general empezó lo que se llama la posmodernidad cultural. Es un fenómeno que tampoco tenemos tiempo de detallar con mucha precisión, pero fue un periodo este de la posmodernidad en el que actualmente estamos, desde mediados del siglo XX, a nivel cultural, un periodo que fue perdiendo la esperanza en el progreso, un periodo en el que apareció un nuevo temor al futuro, una desconfianza ante la técnica y sus efectos sobre las personas. Y se empezó a rechazar el dominio de los expertos, ya fueran médicos, ya fueran sacerdotes o ya fueran gobernantes. El público en general empezó a sospechar, de que nos estaban llevando en una cierta dirección que podía no ser la mejor. Y así entramos en un periodo, en un periodo que yo llamo el vacío moral de la posmodernidad. Sí, estamos en la posmodernidad. Estamos al cabo de la calle de muchas ideas. Hay cosas que ya no aceptamos, cosas de las que nos reímos. Los antiguos, eran víctimas de la ignorancia, de la superstición. Estamos en una etapa de... Pero no tenemos nada a cambio. No tenemos nada que dé sentido. No tenemos nada que dé finalidad. Nada que dé valor a nuestra vida y al mundo. Estamos en una situación terrible, en una situación culturalmente inédita. Es el vacío moral en el que estamos, el vacío moral de la posmodernidad. Y en esta atmósfera, en esta sensación difusa de vacío, más o menos consciente, hay quien lo expresa, quien no lo expresa, quien no sabe lo que le pasa, pero que siente. Este vacío se siente previamente a cualquier razonamiento, previamente a cualquier propaganda científica o de los medios. Claro, vivimos en una civilización angustiada. Básicamente, esto es muy curioso, Lo tenemos todo desde un punto de vista material, todo lo que hemos podido, pero arrastramos una inquietud fundamental, arrastramos un vacío del que cada vez somos más conscientes. Y esto tiene a su vez una explicación. El vacío moral de la El vacío moral de la posmodernidad tiene a su vez una explicación. A ver si solo puedo apuntarla. Vamos a ver. Esta tiene lugar con tiene dos orígenes. El vacío moral de la posmodernidad tiene dos orígenes. El primero es lo que se llama la desacralización del mundo que la cultura moderna llevó a cabo. Veremos un poco qué es esto de la desacralización del mundo ahora. Y por otra parte, la abolición de los códigos morales únicos, tradicionales, que habían configurado siempre la ética, la cultura, la filosofía, la religión. Estas dos cosas. Es que la posmodernidad ha abolido nada más y nada menos que estas dos cosas, el encantamiento del mundo y los códigos morales. Me explico. Vamos a ver. Es un hecho reconocido por los sociólogos que Occidente inició lo que se llama una secularización de su visión colectiva. Seculum es siglo en latín, así que es seculum en terminología tradicional es lo que no es sagrado porque pertenece al siglo, al tiempo. Y se entiende que lo sagrado es eterno, claro. Por eso secularizar es alejarse de eso que es eterno, imperecedero, y entrar en simplemente lo que está pasando en este momento. Bueno, un proceso de secularización generalizada. Y por eso Max Weber pudo hablar ya de lo que se llamó la desacralización del mundo moderno. Y él la definió diciendo que no existen ya en torno a nuestra vida poderes ocultos.
e imprevisibles. Todo puede ser dominado mediante el cálculo y la previsión. Todo puede ser explicado racionalmente con las leyes de la ciencia, con las leyes que han descubierto los científicos. Es decir, se ha excluido lo mágico del mundo, lo sobrenatural del mundo, lo trascendente a los acontecimientos. Eso es la secularización. Y esto se ha generalizado en nuestra sociedad, sea religioso o no se sea, se crea lo que no se crea, todo el mundo da por supuesto de que aquí no hay nada más que lo que se ve y se toca, que caramba. Todo lo demás son pamplinas, pajaritos y setos en flor. Pero todo el mundo en nuestra cultura, en nuestro vacío moral posmoderno, da por supuesto esto, de que nuestro mundo es un mundo objetivo, material, de lo que se ve, se toca y de lo que los científicos pueden hablar. Todo lo demás, monserga. Claro, lo que pasa es que, fijaros, vivir en un mundo desacralizado es una situación cultural inédita. Nunca la humanidad, en ninguna cultura, en ningún momento de la historia, había vivido así, había vivido en un mundo desacralizado. No sé si esto claro, ahora no, esto nos parece lo normal, pero es una anormalidad histórica. Este carecer de referencias, de trascendencia, de fondo, de significado, de valor, esto es una situación cultural. No me extraña que nuestra época sea la época de la depresión y de la angustia. Claro, pero ¿cómo no? Claro, cualquiera, no sé, cualquiera se queda... Bueno, así que este es el primer problema, la desacralización. Luego el segundo problema, por si eso fuera poco, por si fuera poco el problema anterior, tenemos el problema de la abolición de los códigos morales. Tradicionalmente se había creído, todo el mundo había dado por supuesto que existe un código moral de referencia, natural, sobrenatural, lo que fuera, pero que existe un patrón, un criterio al cual tenemos que ajustarnos, ¿no? Y que ser ético es obedecer, ajustarse a ese criterio, a ese código. Hasta ahora. Esto es lo que había pasado siempre. Se daba por supuesto de que existe un código moral que debemos obedecer y que la moral consiste en aplicar ese código. Así que se podía hablar de una verdad moral en otras épocas. Y esa verdad moral era única, era cierta y era inmutable. La moral es inmutable, tiene que ver con lo que es el ser humano, con lo que es el mundo, con lo que es lo divino. Claro, pero esto es lo que pasaba hasta hace poco. En la época posmoderna se asume que no existe ningún código moral. Reconocerme que vosotros también pensáis eso. que en moral todo es relativo, es subjetivo, es tu opinión, pero yo puedo pensar otra cosa y tienes que respetarme porque lo pienso yo. ¿Pero con respecto a qué? ¿Con respecto a qué código? Pero reconocerme que se piensa así. No hay códigos, no hay nada más que opiniones subjetivas. De hecho, yo que me he dedicado a la docencia de la ética durante muchos años, esta es la principal y pregunta que me han hecho siempre los alumnos. Siempre que yo empezaba a decir algo, había alguien que se creía muy listo y preguntaba, sí, pero es que eso es muy subjetivo. Eso, bueno, eso es una opinión, pero yo puedo pensar otra cosa. ¿No? El problema de las... Claro, no sé, ¿os suena esta pregunta? Sí, claro. Bueno, esto es la posmodernidad, la ausencia de códigos de referencia. Así que entonces el pluralismo en la actualidad se entiende como una riqueza, no es un problema, y la tolerancia ha pasado a ser una virtud. Hay que tolerar. Lo malo aquí es que tolerar se entiende como ser indiferente a, como no preocuparse por. ¿Que tú piensas esto? Pues vale, muy bien, yo te respeto, pero yo sigo pensando lo mío, si es que pienso, si es que quiero pensar algo, porque si no quiero pensar nada, también vale. Bueno,
Bueno, perdón. Bueno, pues ya termino. La abolición del Código Único también es una tragedia, ¿eh? Lo mismo que era una tragedia perder la sacralización del mundo, perder un Código Único es que empezamos a navegar en el vacío. Nos hemos convertido en una sociedad líquida que se adapta, que intenta adaptarse al recipiente, pero que no tiene ninguna estructura, ninguna finalidad, ninguna... Este es el origen del relativismo moral contemporáneo. Todo esto de la abolición de los códigos únicos. Bueno, qué lástima, con todo lo que yo tenía preparado aquí. Bueno, estando en esta situación, el fenómeno que sí que quiero señalar antes de marcharme es que se está produciendo, afortunadamente, una reacción al vacío, más o menos consciente, más o menos fuerte, pero en todos los ámbitos de nuestra cultura más actual hay un retorno, llamémosle, o por lo menos podemos detectar una tendencia a algo que vamos a llamar espiritualidad, que tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es esto, porque yo no quiero hablar de religión, ni de dogmas, no, estoy hablando de una espiritualidad no necesariamente religiosa. Este fenómeno, curiosamente, Ortega y Gasset, hace 100 años, en 1926, ya lo señaló. Se dio cuenta de que estaba pasando esto, de que estaba ocurriendo esta reacción al vacío moral de la posmodernidad. Y escribió un artículo en el que empezaba diciendo: emerge a sotavento el acantilado de la divinidad. Dios a la vista, decía Ortega y Gasset. Y no se trata de religión, aclaraba él. Y él, en un artículo que es pasmosamente lúcido, dice que era esto, describe el problema. Es reconocer que la realidad inmediata no es la realidad completa. Le falta algo. Que más allá de lo visible tiene que haber algo, que no puede reducirse a la experiencia. Porque este mundo, decía Ortega y Gasset, en el que creemos vivir, este mundo es lo que queda del universo cuando le hemos extirpado todo lo fundamental. Es, por tanto, un mundo, en el que creemos vivir, objetivo, es un mundo sin fundamento, sin asiento, sin cimiento, un islote que flota a la deriva sobre un misterioso elemento. Y él ya predecía, en 1926, que las ciencias iban a notar también este déficit. Y, por lo tanto, decía que las ciencias, la física cuántica, por ejemplo, la física... Bueno, ahora los científicos... Hay toda una serie de desarrollos de cuestionamiento dentro de la propia ciencia de sus fundamentos últimos. Bueno, pues tengo que dejarlo aquí, simplemente diciendo que en el nacimiento de la bioética tenemos que ver este mismo fenómeno de Dios a la vista, como carencia que se siente en este vacío moral de la posmodernidad. En el nacimiento de la bioética yo podía haber hablado aquí de lo que se habla siempre, de por qué surgió la bioética, de que si los nuevos problemas de la ciencia, que si la investigación, que si las exigencias del sistema legal norteamericano. Sí, no digo que no, pero que esos son motivos circunstanciales, porque hay un motivo básico por el que la bioética suscita un interés. Es el vacío de lo trascendente que todo el mundo, más o menos oscuramente, detecta en la cultura moderna. Y por eso la bioética a lo mejor no lo está entendiendo bien. Estamos, en el fondo, esa ética a la que la bioética está desarrollando no consiste solamente en el retorno a las éticas tradicionales. No puede consistir solo en eso. Las teorías éticas tradicionales son insuficientes. Elaboran principios, métodos de toma de decisiones, sí, recuerdan lo más evidente, pero no han permitido resolver definitivamente las éticas tradicionales esgrimidas hasta ahora por los bioeticistas, no han permitido resolver definitivamente ninguna de las grandes cuestiones sobre la calidad de vida, la calidad de muerte, cuestiones sobre el principio y el final de la vida o sobre la dignidad de la persona humana. Hay que reconocer que esto es un tema pendiente de los bioeticistas, que en eso tal vez estamos fallando. Y estamos fallando porque no volvemos a la fuente. La fuente es la ética intrínseca, la ética que el ser humano descubre en lo más hondo de sí mismo, en su fondo espiritual.
Ahí está la fuente de la ética. No está en los códigos, no tenemos que volver a los códigos. No está en las religiones, no tenemos que volver a los dogmas ni a las creencias religiosas, pero tenemos que volver a nuestro interior, donde se encuentra la fuente de la ética. Esa es la ética intrínseca que necesitamos recuperar. Y las éticas, porque todas las demás éticas son éticas extrínsecas, son éticas de obediencia a códigos, son éticas de acatamiento a fórmulas racionales o no tan racionales, pero las éticas, hay que distinguir muy bien entre la ética intrínseca que está dentro de nosotros y la ética extrínseca, y intentar recuperar y afianzarnos en esa ética intrínseca, porque la fuente de la ética está en lo más profundo de nosotros mismos y hay que reconectar con ese centro interior. Este es nuestro desafío, como culturas y como personas, reconectar con ese centro interior y reconocernos en él y ver desde ahí. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer al Instituto de Ética Francisco Valles el invitarme a participar en este seminario. Agradeceros a todos vosotros la presencia esta mañana. Agradecer a Miguel Sánchez, con el que aprendí mucho, sigo aprendiendo y cada día me sorprende más en todas las cosas que nos va indicando. Y mi planteamiento va a ser no tanto de una evolución, digamos, formal en cuanto a los objetivos que tiene la bioética, sino un poco en cómo se ha ido desarrollando la bioética desde el inicio en cuanto a sus trabajos de cara a los comités de ética y a la reflexión ética que se ha ido llevando a cabo, ¿no? Y yo lo he titulado como la evolución epistemológica del conocimiento que tiene la bioética. ¿Y por qué es así? Porque yo creo que es importante analizar cómo ha cambiado la manera de conocer, de fundamentar y de construir el saber ético a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestro siglo. Me voy a remontar desde el año 1900 hasta el momento actual. ¿Cuáles son las corrientes que han surgido y cómo se han ido planteando, ¿no? No se trata solo de qué temas de estudio tiene la bioética, sino de cómo ha cambiado la manera de pensar, de justificar y de producir conocimiento moral en relación con la vida, con la ciencia y la tecnología. Es decir, hemos visto esta mañana y ayer diferentes autores que nos han ido presentando. Esos diferentes autores han tenido una plasmación en los trabajos concretos de la ética, y yo lo que voy a intentar es resumir y poner un poquito sobre la mesa cuáles han sido estas evoluciones, ¿no? Podemos decir que hay una primera fase, que podemos llamar una fase pre-bioética o de ética tradicional, ética médica tradicional, que vendría a venir desde 1900, digo, por este siglo, ¿no? Por ponernos ahí, desde el principio del siglo hasta 1945 más o menos, en la cual el conocimiento era fundamentalmente médico-deontológico. El conocimiento se basaba en la autoridad moral, la autoridad médica y moral de los médicos y la tradición moral, ¿no? Sobre todo en esa tradición juramento hipocrático que ayer se vio tan detenidamente. Era una reflexión normativa, empírica y no científica ni filosóficamente estructurada. Estaba muy basada en el naturalismo, algo que se ha ido viendo. De manera que una mala actuación médica era ir en contra de la naturaleza y, por tanto, era lo que esta mañana también se ha comentado, el desahucio de los pacientes. ¿Por qué se desahuciaba? Porque intervenir iba en contra de la naturaleza y probablemente era peor que el actuar, ¿no? La ética se concebía como un saber práctico, individual y no interdisciplinario. Y ahí sí que tiene importancia la figura del médico como, digamos, referente ético particular y no, digamos, global. Estaban los códigos deontológicos, que también se ha comentado, pero eso hacía referencia a la profesión y luego, como cada uno actuaba, como se dijo en aquel célebre aforismo, los médicos actúan con su paciente como en una isla donde la intimidad de los dos está presente, ¿no? Por tanto, el médico, como características, era la fuente del conocimiento moral
era el que sabía lo que era bueno para el paciente y, por tanto, de ahí el paternalismo, en tanto en cuanto los que no seguían estas instrucciones estaban yendo en contra de este saber, se estaban oponiendo a ese conocimiento médico que tenía. También es verdad que era la época del positivismo científico y, por tanto, el positivismo iba marcando mucho las directrices y el camino que tenía que seguir la ética en este momento junto con la profesión. ¿Cuáles eran los deberes del médico? A nivel general, no tanto a nivel particular con el paciente, sino a nivel general. Y no existía una reflexión crítica sobre el poder del conocimiento científico que se podía tener. Se ha hablado mucho del punto de inflexión que supuso la Segunda Guerra Mundial, que supuso los experimentos nazis, 1945. Podemos decir que es un momento crítico, porque a partir de ese momento, también desde el punto de vista del conocimiento, pasamos a un empirismo normativo e institucional. Y se va a producir un cambio hacia una racionalidad ética universalista y, sobre todo, legalista. Claro, cuando se incumplen determinadas normas o determinadas maneras de entender la vida, de entender la relación con las personas, y hay que normalizarlo. Y ahí tenemos el código de Nuremberg, ¿no?, como primera propuesta de regulación de todo eso. Quiere decir que ya necesitamos empezar a regular, porque con las leyes que nos estábamos dando hasta ese momento como propias, probablemente eran insuficientes para salvaguardar determinados bienes y valores con las personas, ¿no? La Declaración de Helsinki, que también se ha comentado, que lo que hacen es que profundiza fundamentalmente en el tema de investigación y experimentación con seres humanos. Pero es verdad que a partir de ese momento ya vamos dando cierta carta de naturaleza a las normas, a la legalidad que puede ir surgiendo. Y se institucionaliza la revisión médica. Empiezan a surgir los comités de ética de investigación y los comités de ética clínica, ¿no? En dos líneas no tan paralelas, porque los objetivos que tenían diferentes, pero sí con algunos elementos comunes de trabajo. ¿Cuál es el cambio de conocimiento que se produce? Pues que se pasa de la autoridad del médico como elemento único gestor de esa moralidad, que podemos decir, a una autoridad de la razón y de la norma ética. Y se empieza a pensar en la ética como un campo racional y justificable desde el punto de vista científico. Un poco más adelante entramos en una época donde el principialismo cobra carta de naturaleza y ya entramos en una ética mucho más racionalista. Hay un racionalismo ético pragmático. También se habla del pragmatismo y a lo mejor algo podemos decir. ¿Qué dos figuras emergen en esto? Bueno, dos o tres figuras, ¿no? Potter, que ya se ha comentado suficientemente, y Bichan y Childress. Bichan y Childress, dos autores que, a raíz de la declaración de Belmont, del informe Belmont, generan toda su teoría de los principios bioéticos, que sigue vigente en este momento. Este año se ha publicado la última revisión de su libro, ¿no? Además ha sido editado por comillas, y que recoge, ¿no?, los avances que ha habido y también modifica de alguna manera algunos de sus. Bien, la bioética adquiere un estatuto de conocimiento propio, de epistemología, y de hecho el principialismo ha ido marcando a lo largo de los años muchos de los debates y de la manera de pensar desde el punto de vista ético en los comités fundamentalmente. El conocimiento bioético se fundamenta en principios racionales, verificables y deliberables, con todas las debilidades que pueda tener todo esto, ¿no? He dicho que los dos modelos es Potter, que ya se ha comentado, ese puente, ¿no?, entre la ciencia y los valores, Bichan y Childress con esta fundamentación principialista. Claro, el cambio que se produce en conocimiento es que se reconoce la bioética como campo de conocimiento autónomo y pasa a ser analítico racional. Ya podemos analizar desde esos principios, con toda la evidencia que queramos ponerle, una metodología de trabajo propia que ayuda a entender, a poner sobre la mesa los valores que puedan estar en juego. Una siguiente fase, un siguiente elemento de reflexión es lo que podemos llamar una fase hermenéutico-deliberativa, en el cual la epistemología en la que se basa es contextualista y dialógica. Surge una reflexión crítica frente al exceso de abstracción del principialismo, porque ya se veía la insuficiencia del principialismo cuando se empezaba a trabajar en los comités. Y empieza a fundamentar su conocimiento desde la comprensión contextual de los contextos. Por ahí también el pragmatismo
que cobra importancia en este momento, y la interpretación de los valores concretos. Y ahí hay que ser un poco, digamos, neutral, en el sentido que se ha podido decir esta mañana también, qué valores interpretamos y cómo los interpretamos. Figuras clave. Johnson, en el casuismo, él establece las 4 cajas de análisis de los problemas bióticos, y Toulmin, que también se ha comentado esta mañana. Y en España surge Diego Gracia, que es el que inicia de alguna manera toda la reflexión bioética, también de cara a fundamentar los comités de ética dentro de los centros hospitalarios, ¿no? Y Diego Gracia establece el método deliberativo, de los que la mayoría de los que estamos aquí pues también somos, digamos, educados en esa dinámica, ¿no? La razón práctica se construye en diálogo y no tanto en deducción. Pasamos de una bioética de principios a una bioética de la deliberación. No olvidamos los principios, pero deliberamos sobre esos principios. No entraremos en deliberación, que es un tema, digamos, que puede llevar un poco de tiempo, pero podemos entender cuáles son los elementos sobre los cuales se va a deliberar, que son los hechos, los valores, los deberes que podamos tener y cómo llevamos a cabo las acciones que se nos están pidiendo en cada caso. Se reconoce que el conocimiento biótico es interpretativo, prudencial y narrativo. Y es importante porque hasta ese momento no se tenía en cuenta la narratividad que las personas, los pacientes en este caso, podían expresar. Y la narratividad cobra importancia en el debate ético, sobre todo porque nos lleva a meter los sentimientos, las emociones que en cada caso surgen. Y tiene importancia el mundo de los afectos, de las emociones, también en la deliberación ética, ¿no? Una siguiente fase es una fase que podemos llamar pluralista constructivista. Hay un constructivismo moral y un pluralismo cultural, que ya ha explicado antes perfectamente Miguel, y por tanto nos ha puesto la base de todo esto, en el que se amplía la reflexión a contextos no occidentales, y también se empiezan a incluir otras culturas, ¿no? La bioética multicultural y global, y el conocimiento biótico se entiende como una construcción social y dialógica entre culturas, disciplinas y valores. Claro, ¿qué figura señala hay en esto? Engelhardt. Engelhardt nos dice, estamos en una sociedad de extraños morales. Por tanto, tenemos que ver cómo somos capaces de trabajar conjuntamente cuando moralmente no nos reconocemos en algunas cosas, ¿no? La verdad moral no es única, sino que viene construida entre agentes autónomos. Gilligan, la teoría del cuidado, la ética feminista, Nodin, la UNESCO, en el año 97, habla de una bioética global, sobre todo habla de una legitimación de conocimiento más o menos universal, de manera que pueda ser aplicable a todo el mundo. La bioética deja de ser universalista para ser contextual y relacional. El conocimiento moral se construye desde la diversidad y desde la comunicación intercultural, y esto también es importante. Y llegamos ya a las fases más actuales. Aquí sí que nos movemos en un mundo que hemos descubierto complejo, y por eso llamamos una fase compleja interdisciplinaria. El análisis de la complejidad en el mundo ético es un análisis en el que yo me he introducido desde hace unos pocos años, y me parece que es fascinante por todo lo que supone de movernos a actuar en un mundo que, como decía Miguel, probablemente no conozcamos. Se nos están descubriendo muchas cosas, y en eso que estamos descubriendo está lo complejo. Pero con eso tenemos que trabajar y, por tanto, es importante. La bioética actual adopta una epistemología de la complejidad que estaba inspirada de alguna manera en Edgar Morin y, por tanto, como antecedente mucho más remoto en Popper. Se concibe como un saber relacional que integra ciencia, tecnología, sociedad, cultura y medio ambiente. A lo mejor desde ahí podemos entendernos ese paradigma, dice, cuando las alas de una mariposa aletean en Japón, se produce un tornado en México, ¿no? Claro, es que pequeñas alteraciones. Y eso en el comité de ética tiene mucha importancia. La decisión que va a tomar un comité de ética puede influir en todas las personas que están interviniendo en esa decisión, desde el paciente, los profesionales sanitarios, la familia, las instituciones. Claro, por eso es importante la responsabilidad de los miembros de los comités de ética que tengan en cuenta todos estos elementos. Es decir, es importante que sepamos que cualquier decisión puede alterar de manera importante otros elementos, otras personas que están participando, las estructuras. Y esa es nuestra responsabilidad cuando trabajamos en comités de ética, ¿no?
Pues tenemos como tendencia la neuroética, la ética de la inteligencia artificial, que también se ha comentado. Aquí pasamos de un saber racional a un saber complejo, interdependiente y prospectivo. Y la bioética se consolida como una epistemología práctica de la vida en todas sus dimensiones, ¿no? Esta sería un poco una tabla de resumen que no me voy a meter, pero sí dos transparencias para ver que esto no se acaba aquí. Es decir, cuando hablamos de ética podemos entender que hay muchos más elementos, ¿no? Desde los dilemas que aparecen en la bioética, dilemas en la intervención social, las múltiples factoras, pero es que si vamos a un análisis que hizo el Centro Neufeld de bioética, vemos la inmensidad de campos que se abren con el mundo de la bioética. Es decir, la bioética no se limita solo a este mundo relacional sanitario-paciente que hemos estado hablando, sino que tiene tantas perspectivas como la reproducción humana, los comienzos del ser humano, el final de la vida, sociedad y salud, alimentación, crimen y seguridad, investigación. En todos esos ámbitos está la bioética. Y para concluir, la evolución epistemológica de la bioética ha pasado de ser una ética médica normativa y autoritaria a una ética científica, dialógica, plural y transdisciplinaria. Y por eso tiene importancia todas las profesiones que intervienen desde el punto de vista sanitario, porque aunque, digamos, el titular grande siempre es la medicina, el médico, pero está la enfermería, trabajo social, psicología, somos muchos los profesionales que estamos participando en todo eso y, por tanto, esa transdisciplinaridad es algo absolutamente palmario, no podemos obviarlo, ¿no? Que busca comprender la vida como una red compleja de relaciones éticas y ecológicas. Y no podemos olvidar que también nos podemos cargar el mundo si no tenemos en cuenta estas repercusiones que podemos tener sobre la sociedad. La bioética ya no solo se pregunta qué es bueno hacer, sino cómo sabemos lo que es bueno para la vida en su conjunto, ahora, generaciones futuras y el ambiente que nos rodea. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Siempre resulta corto. Yo tengo una pregunta sobre todo para los alumnos jovencitos. Hoy he escuchado, creo que 3 o 4 veces, el concepto de sociedad líquida. ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es o no? Que no se basa en nada, que no tiene ningún fundamento estable. ¿Me importaría contestarles? Bueno, el concepto de sociedad líquida fue un concepto sociológico. ¿Se me escucha? Un concepto sociológico que elaboró un sociólogo que se llamó Zygmunt Bauman y que en el contexto, él analizaba el contexto de la posmodernidad precisamente y caracterizó nuestra situación moral de esa manera. Una situación en la que no hay nada estable, no hay ninguna estructura sólida de referencia y en el que, bueno, todo tiene que fluir de acuerdo a los problemas que van surgiendo, como un río que tiene que adaptarse. En fin, es una metáfora, lo de la sociedad líquida. Es una metáfora de la situación moral en la que vive la posmodernidad, es decir, nosotros. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Se lo pierden. Esto va para Miguel, sobre todo por el tema de esa búsqueda de la ética dentro de nuestro interior, de la espiritualidad, que nos des un poco más de pistas, ¿no? Yo hace rato hablé de Emmanuel Levinas, ¿no? Emmanuel Levinas tiene este libro, Totalidad de Infinito, ¿no? En el fondo, esas dos alternativas de o caemos otra vez en totalitarismos, en dogmas, en tal y eso,
que ya hemos visto a dónde nos pueden llevar, ¿no? Pensando principalmente en campos de concentración, exterminio, o nos entregamos a lo otro, que es lo infinito, ¿no? Que ahí es donde creo yo que está también esa parte de espiritualidad, ¿no? O sea, y que finalmente ahí es donde nos jugamos el yo, en lo otro, ¿no? Y bueno, pues no sé si tú tienes alguna idea. Vamos a ver, es que en esto de volver a la interioridad profunda de cada uno, hay un requisito previo, que es el requisito, es la voluntad de ver con tus propios ojos. Hasta tradicionalmente aprender era repetir lo que alguien había dicho y ajustarse a algo externo. Y ni siquiera los filósofos filosofaban. Los filósofos elaboraban las doctrinas del maestro, pero no existía esta voluntad de ver con tus propios ojos. Y con la moral pasaba lo mismo. La moral era un querer ser bueno obedeciendo las leyes de Dios o haciendo esto, no haciendo aquello, pero no porque saliera de ti. La ética, la motivación de la ética tradicionalmente no surgía de dentro, no surgía de un convencimiento. La ética era algo que se nos imponía, cuando en realidad pero eso es la ética extrínseca, porque la ética intrínseca de la que yo he querido hablar es la ética que nosotros queremos imponer al mundo. No es una imposición que nos viene desde fuera para que nosotros nos adaptemos. Es al contrario, es una imposición que desde nuestro yo más profundo queremos hacer a la vida y a nosotros mismos. Por lo tanto, no es una limitación, no es una servidumbre, es al contrario. Claro, y aquí la buena noticia es que cuando te decides a eso, cuando te decides a ver con tus propios ojos, descubres cosas. Aprendes a distinguir unas cosas de otras. Recuperas el olfato. Y en la medida de tu propio desenvolvimiento interior, porque claro, el centro interior al que accedemos es más o menos profundo dependiendo del nivel de conciencia que hemos podido desarrollar como personas. Y esto nos entronca con otro problema, con el problema del necesario desenvolvimiento de la conciencia. Yo, como entiendo, el sentido de la vida es este. Es un darte cuenta de que estás vivo y ir más allá y desenvolver la conciencia. Bueno, en la medida en que vas desenvolviendo tu conciencia, te vas reencontrando con ese centro interior. Oye, es fantástico, es maravilloso, es una cosa que no sé cómo decirte. Entonces empiezas a ver, empiezas a sentirte libre, empiezas a poder unir la belleza con la bondad, con la realidad, ¿no? Descubres un mundo distinto, pero es el mundo que descubres tú, porque has tomado contacto te has colocado en el lugar adecuado para ver el mundo. Es un lugar interior propio, y esto es espiritualidad también. La espiritualidad no es creer lo que te dicen, ni creer en Dios, que vete tú a saber lo que es. La espiritualidad es un fenómeno de conciencia integral, en el que vas más allá continuamente y cada vez más amplio. Es un fenómeno de apertura. Es fantástico, y te lo recomiendo. Yo añadido, metiendo otro elemento de reflexión sobre todo esto, que yo creo que es importante lo que ha dicho Miguel y lo que... A ver, durante muchos años ha habido un principio en bioética que ha sido muy potente, ¿no? El principio de autonomía. Y yo creo que en muchas ocasiones el principio de autonomía no ha sido bien interpretado o no ha sido bien desarrollado, porque faltaba, y yo creo, precisamente esta reflexión interna, ¿no? Esta norma moral que nos vamos dando. Y muchas veces me da la sensación que se ha presentado el principio de autonomía dentro de la bioética como un principio instrumental, pero no tanto como un principio de reflexión interna donde podríamos poner en juego los valores.
Claro, cuando hablamos esta mañana, se hablaba del tema de la objeción de conciencia. Claro, ahí es donde tenemos que mirarnos a nuestro interior. Es decir, yo desde mi autonomía puedo decir que quiero ser objetor de conciencia, pero ¿cuáles son las razones morales que me llevan a mí interiormente a ser objetor de conciencia? Entonces, el elemento instrumentalizador que también se ha dado a los principios a lo largo de la historia, es lo que ahora se está poniendo un poco en tela de juicio. Es decir, oiga, esos principios que han servido para un análisis determinado, sobre todo en determinados contextos, no pueden ser esa norma de vida que nos lleve a... Tenemos que incardinarlos en nuestro ser, en nuestra manera íntima también de reflexionar. Tenemos que educarnos, y yo creo que ese es uno de los problemas que podemos tener ahora. ¿Cómo nos educamos todos? Es decir, nosotros, ¿no? Casi con 70 años, ¿cómo me educo yo en este momento también para todo esto? Porque la sociedad me está exigiendo el ir avanzando en estas cosas que van surgiendo. Por tanto, mi vida de investigación en este sentido interna no se ha parado, al contrario. Y porque tengo que ofrecer, como persona, al mundo de mi entorno también cosas. No lo del pasado, ojo, no lo que fui, sino dónde estoy y lo que voy a ser. Y eso implica, lógicamente, una reflexión que va más allá de la autonomía instrumental como se trata. Por resumir lo que ha dicho él, quien tiene que ser autónomo es nuestro yo más profundo, no cualquier yo caprichoso, sino es claro, la autonomía, claro que es un principio, pero siempre y cuando sepamos a qué nos estamos refiriendo, claro. Por aquí, sí. Bueno, lo primero, felicitaros las dos ponencias, que yo creo que sobre todo lo que generan es esa reflexión. A Miguel, en este sentido, la pregunta va dirigida con la importancia que señalabas, ¿no? Esa ausencia de códigos, que bueno, ausencia, en concreto como profesionales, no tenemos ausencia, tenemos una obligación desde el punto de vista de la adherencia a lo que serían los valores profesionales. Y en relación con ello, también la dificultad que hay a la hora de inculcar esos valores a los estudiantes que tenemos como futuros profesionales, y efectivamente que no se pueden imponer desde, como decíamos, ¿no? Esa heteronomía, sino que cómo se ayuda en ese acompañamiento para que se integren como parte de ese yo interno que permita, ¿no? Ese desarrollo como persona y sobre todo como profesional, ¿no? En el que uno de los papeles que yo creo que es importante es esa mentoría tan compleja actualmente con la situación que tenemos social y en este sentido a nivel sanitario, para que los profesionales que tenemos pues, desgastados, falta de tiempo, dentro de las responsabilidades también ser esa figura, ¿no? Para poder realizarlo. Y Javier, con respecto también a los comités de ética, la responsabilidad efectivamente que se tiene en la toma de decisiones, tanto a nivel asistencial como de investigación, pues requiere unas competencias específicas de los miembros, ¿no? Y la ley simplemente señala que tenemos que tener algún miembro formado en bioética. Entonces, también con respecto a ello me gustaría que profundizaras un poquito si no deberíamos dar un cambio normativo en ese sentido. Y aunque la estructura como tal quizás sea más difícil de cambiar, pero sí que dentro de las instituciones se exija esa formación, especialmente por lo menos a los profesionales sanitarios. Vamos a ver, los códigos existen, pero los códigos no son cadenas, los códigos son recuerdos. Claro, ¿recuerdos de qué? De lo que uno mismo es capaz de ver y sentir en lo más profundo de sí. Para que los profesionales tengan esos valores profesionales que tienen que tener, tú no les puedes decir que se los aprendan o que miren al código. No, tienes que pedirles que los incorporen, que se den cuenta. Bueno, darse cuenta es la primera palabra de la filosofía, que consiste en darse cuenta. Entonces, vamos a ver, esto de la medicina como servicio, por ejemplo, que es un valor profesional, esto, si no lo sientes, es como si nada, ya te pueden decir lo que quieran. Pero es que se puede sentir. Se puede uno convertir en un profesional con valores propios, con valores que no se los impone nadie, sino que son los valores que él quiere realizar, los valores en los que él verdaderamente cree y siente. Entonces, la enseñanza de los valores profesionales tiene que ser hacer despertar a la conciencia. Claro, porque estamos un poco dormidos, ¿eh? O despertar.
En relación a lo que preguntas, yo sí creo que, a ver, es necesaria una formación, pero no solo para pertenecer a los comités. Yo creo que tiene una formación que tenía que ser intrínseca a las propias profesiones sanitarias. Es verdad, y me parece que en algún momento, y no sé si con vosotros lo comentamos hace poco, ¿no? Para hacer investigación con animales se exigen unos cursos específicos de formación en investigación con animales. Y el que no haya participado en ese curso no puede pertenecer o a la investigación, a un comité de ética de investigación. Y en los comités de ética de asistencia clínica no pasa eso, ¿no? También es verdad que se pierde un poco la pluralidad, porque a lo mejor también lo que se pretende de los comités es que no todo el mundo sea súper experto, sino que haya otras voces que desde, digamos, el menor conocimiento puedan aportar datos, ¿no? Pero sí es verdad que lo que nos falta es la argumentación. Y ahí sí que hay un déficit importante en los comités de ética. Se ha comentado esta mañana la importancia de la argumentación en la deliberación. Casi todos los comités trabajan con una metodología deliberativa. Pero si no sabemos argumentar, es decir, si no sabemos dar motivos de por qué estamos diciendo esto, es decir, no es una opinión particular. Está fundamentada en una norma, una ley, lo que sea, un criterio, y que tengo que ser capaz de defender. Y que además tengo que aprender que a lo mejor lo que yo estoy defendiendo frente a otro puedo no tener razón, porque el otro está argumentando con razones también lo suyo. Tenemos que ver cómo podemos ponernos de acuerdo en eso. Quizás es el debate más rico que nos puede dar los comités de ética, es ponernos en esos lugares, ¿no? Argumentar y contraargumentar con razones y con fundamentos. Hola, que si ustedes piensan que estando en el punto en el que estamos como sociedad podemos dejar de ser tan líquidos o encontrar alguna base más estable. Apuesta. Esto es una apuesta, ¿no? Vamos a ver, es que otro de los problemas del cientificismo cultural en el que nos movemos es que pedimos certezas, pedimos que nos lo demuestren. Es como, yo he encontrado muchas veces a gente que dice, no, yo no creo en Dios porque eso no se puede demostrar. Cuando me demuestren que Dios existe, pues creeré en Dios. O sea, todo necesita una demostración que te induzca, que te dé certeza. Y no, así no va la cosa, ¿eh? No. Cuando quieres abrir tu conciencia, tienes que andar al principio a tientas. Tienes que hacer una apuesta. Tienes que apostar por lo mejor que vas encontrando. Tienes que apostar, tienes que jugártela. Tienes que tirar para adelante. No sé, aprieta donde puedas, no sé, pero tira para adelante. O sea, no esperes a que te lo demuestren, no esperes a que te convenzan, intenta ir más allá, intenta ir más al fondo, intenta darte cuenta con más. Oye, y van saliendo cosas, porque esto es un proceso, no, esto no es un problema de una conversión súbita, esto es un proceso en el que hay que dando pasos en la dirección adecuada. Entonces, claro, hay que ir dando pasos en la buena dirección. No sé si eso es lo que tú preguntabas. ¿Preguntabas otra cosa? ¿Preguntabas que cómo hacer esto? ¿O cómo salir de la sociedad líquida? No, simplemente su opinión sobre... Ya está. Pues vamos a ver, es que vivimos en un mundo en el que nadie cree en sí mismo. Nadie se respeta a sí mismo. Nadie confía en su intuición, en su corazón. Oye, tenemos un corazón, pero no le hacemos caso, no creemos en él. Oye, y existe, ¿eh? Lo mismo que existe la ética, existe un valor profundo, una moral. Oye, si es que esto ya te digo, pero empieza a querer ver, empieza a abrir posibilidades y apuesta. No esperes a que te convenzan. Yo, añadiendo un poquito, creo, cuando hablamos de una sociedad líquida, cuando hablamos de los líquidos pueden fluir de manera suave, pueden fluir de manera tormentosa o pueden fluir de manera trágica, como la Dana, que llevamos un año hablando de ella, ¿no?
Claro, lo importante es dónde nos sujetamos. Porque, claro, las personas que, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la Dana, las personas que se salvaron en la Dana eran porque encontraron un punto ¿no?, donde agarrarse y donde permanecer. Si no es así, probablemente la corriente nos lleve. Entonces, como decía Miguel, nos miramos a nuestro interior y vemos a ver en qué nos sustentamos, sabiendo que ese sustento no tiene por qué ser eterno, es decir, que podemos ir modificando, avanzando, pero siempre tenemos que tener algo que nos sustente, desde el punto de vista ideológico, moral, trascendental. Trascendental es lo que trasciende a la persona, a dónde queremos ser, dónde queremos llegar, qué tipo de familia, de sociedad queremos ser. Bueno, claro que la sociedad pues, evoluciona, cambia, pero tenemos que también ir adaptándonos a esos cambios, porque si no, las corrientes nos van a llevar y nos vamos a quedar muy perdidos sin saber dónde están nuestros puntos referenciales.